Ahora vamos a preparar nuestros corazones y mentes para poder recibir la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando Marcos 14 del versículo 66 hasta el 72. La semana pasada vimos a Jesucristo frente de los líderes religiosos y ya me di cuenta que por todo el servicio la semana pasada utilicé una palabra incorrecta. Pero hoy lo voy a decir correctamente. Jesucristo estaba en medio de su procedimiento judicial con los líderes religiosos de Israel. No el prodecimiento, sino el procedimiento. Por favor, corrigen a aquellos que lo digan mal. Y hoy vamos a ver lo que está sucediendo fuera de la casa de Caifás, mientras que Jesús está dentro dando su afirmación de ser el Hijo de Dios, algo por lo cual él sabía lo iban a crucificar. Él está dentro dando esa confirmación frente al Sanedrín, y mientras este tiempo Pedro está fuera de la casa junto con unas brasas o al lado de unas brasas, calientándose junto con guardias del sumo sacerdote. Entonces es un contraste que estamos viendo. Hemos comentado que a Marcos le encanta utilizar una estructura de literatura para poder enseñar. Esta estructura es el sándwich, donde una enseñanza incluye 3 porciones o 3 partes. La primera fue donde vimos nosotros que Pedro está afuera calientándose, está cómodo, está en su confort, y luego la segunda parte es Jesús dentro de la casa de Caifás. También había llegado con Anás, el suegro de Caifás, para poder recibir su sentencia por el crimen que ellos no tenían, pero llegaron a poder decir que él blasfemió contra Dios por decir que él era el Hijo de Dios. Entonces es decir que él es él es mismo que Dios. Entonces durante ese tiempo ahora llegamos a la tercera parte del sándwich. Estamos viendo lo que pasa con Pedro durante lo que sucede con Jesús. Hace muchos años, me acuerdo cuando tenía 14 años, 14 o 15, yo ya había empezado a manejar un poco por la ciudad. Le había pedido a papá si yo podía tomar las clases de sacar la licencia, y me dice no. Me dice, ese fue un error que yo aprendí con tu hermano mayor, entonces no lo voy a hacer contigo. Pero pues yo empecé a manejar como quieras. Entonces tenía como 15 años, me imagino 15 durante ese tiempo, 14. Y me dice, papá, no vas a ir, no te voy a meter en las clases. Está bueno, pero ya empecé a manejar. Ya él ya había manejado junto conmigo y había visto cómo estaba conduciendo el coche o el carro, la camioneta que estaba manejando con él. Pero me acuerdo que ese verano nosotros fuimos por última vez con papá después de que él recibió las noticias de tener cáncer, de leucemia. Fue la última vez que nosotros fuimos a un viaje grande y fuimos hacia el norte, y nos encantaba ir a Colorado, a Wyoming y Montana, que es al norte de los Estados Unidos. Nos encantaba ir a las montañas y ver la grandeza de Dios y la creación de Dios. Entonces nos fuimos por la tarde, no nos fuimos temprano, por la tarde. No sé de ustedes, pero yo le pregunté a papá, ¿por qué siempre viajamos por noche? Dice, para no tener que batallar con ustedes que tienen que ir al baño y que quieren esto y quieren lo otro de las tiendas. Entonces, lo más que pueda yo manejar mientras que están dormidos, lo mejor. Dije, ok, yo aprendí algo. Ahora nosotros nos vamos a las 5 de la mañana, y me dice Daisy, ¿por qué? Le digo, para que no me molesten con el baño y llegar a las tiendas. Yo quiero llegar a donde voy. Y me encantaba porque como niño nosotros viajábamos siempre a Tamaulipas, a San Carlos, Tamaulipas, un pueblito allá al lado de Ciudad Victoria, y de ahí era papá. Entonces viajábamos muchos como niños y teníamos una camioneta, un Blazer de Chevrolet, un K5, y así viajábamos, pero siempre de noche, y llegábamos justo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a Tamaulipas, o a San Carlos, porque eran como 14 horas de manejo. Entonces papá se los echaba todo en un viaje sin parar.
Entonces él le encantaba manejar por la noche, pero ya que le dio leucemia ya no era posible. Él estaba tomando medicamento que lo cansaba mucho. Entonces me acuerdo que esa vez llegamos a Fort Worth, que son como unas 3 horas y media fue de Tyler. Y a salir Fort Worth nos paramos a echar gas y me dice, papá, estoy cansado, no puedo seguir. Y nosotros íbamos siguiendo a la camioneta de unos tíos, o ellos nos iban siguiendo a nosotros, o no éramos solo nosotros. Entonces me dice, ¿te lo llevas por un tiempo mientras que duermo? Le digo, pues sí, claro, el autoconfianza en el joven que nunca ha manejado en carretera. Claro, yo me lo llevo, papá. Claro, nunca ha manejado por la noche. Claro, yo me lo llevo, papá, yo lo hago. Entonces nos fuimos y el plan era, le das hasta que no puedes, mijo. O sea, ya cuando te empieces a cansar, me avisas. Y se vino mi cuñada conmigo enfrente y estuvimos platicando y me mantuvo despierto por un tiempo y luego paramos, se cambiaron, papá se vino enfrente, ella se fue para atrás y ya como unas 30, 45 minutos a llegar a Amarillo, a llegar a la meta, de poder decir, yo lo hice toda la noche. Un joven de 15 años manejó de Fort Worth hasta Amarillo por la noche. Mi papá está al lado de mí y me acuerdo que los ojos empezaron a ser muy pesados y se empezaron a cerrar. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿No? Y luego me acuerdo ver el millaje del odometer del carro y vamos a decir que estaba en el 1, el último número era 1, ¿ok? Y es lo último que me acuerdo de ver hasta que abrí los ojos de nuevo y ya estaba en 2. Había manejado dormido por toda una milla. Lo bueno es que era un camino recto. Pero papá, fíjense cómo fue papá. Está al lado de mí y yo estoy de este lado y está sentado y me está viendo. Y luego cuando abrieron los ojos me dice, ¿te dormiste, verdad? Que sí, tremendo. Le digo, no, ¿cómo cree, papá? Yo no me dormí. Me dijo, te voy viendo. Dijo, sí, papá, me estoy durmiendo, ya me estoy cansando. Pero por causa del autoconfianza en uno, a veces hacemos las cosas de una manera que no se deben hacer. Es muy fácil, todos sabemos que cuando te da cansancio de estar manejando en el día o por la tarde, ¿qué haces? Te paras, le dices a alguien, hey, necesito que tú manejes, o te paras para poder despertarte un poco o dormir y descansar. No, este joven necio, con toda la autoconfianza, pensaba que iba a llegar todo esto Colorado en todo en ese manejeo desde Fort Worth hasta ver dónde llegamos, y sin saber ya casi llegamos al cielo porque me dormí ahí en el camino. Y me imagino que en la vida de muchos de ustedes también tenemos y tienen ustedes esos momentos donde tienen la autoconfianza en poder hacer algo, en poder lograr algo, o muchas veces tenemos tanta autoconfianza en nosotros que queremos vivir la vida agradeciendo a Dios o glorificando a Dios, que es la meta del creyente, pero lo queremos hacer por nuestras fuerzas. Y hoy lo que vamos a ver es que en la vida de Pedro ha llegado a un momento, y todos sabemos que hasta este punto Pedro es necio, Pedro es egoísta, Pedro es orgulloso, Pedro ahorita vamos a ver que él tiene la autoconfianza muy alto, y por causa de todo esto, Pedro, en vez de recibir la palabra de Jesucristo, lo niega. Él empezó a argumentar con Jesús cuando Jesús le dice, me vas a negar. En vez de recibirlo, lo argumentó con Jesús. Claro que no, yo nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? La autoconfianza lo tenía muy alto. Y para muchos de nosotros, al llegar a tener alta confianza, es llegar a un lugar muy peligroso. Y hoy queremos desarrollar esta verdad mediante la palabra de Dios, y viendo a la vida de Pedro y viendo cómo nosotros podemos vivir a lo opuesto. De decir, yo en vez de tener la fe en mí mismo, lo voy a tener en Él. Vamos al libro de Marcos capítulo 14, versículos 66 al 69. Si tienen sus Biblias, pueden abrir
las Biblias con nosotros, nos encanta escuchar esas páginas y también vamos a tener los pasajes aquí atrás de nosotros. Antes de hacerlo, les doy el punto del sermón, es este: porque Jesús me ha dado su palabra, me apoyaré en él y no en mi propia autoconfianza mientras vivo para obedecerlo. En otras palabras, nuestro poder obedecer a Jesús, obedecer a Dios, no depende de nosotros, depende de Él. Nosotros necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en Él. Vamos al texto, vamos a Marcos 14, 66 al 69, donde vamos a iniciar. Y dice esto, dice: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de lo que hablas. Y lo interesante aquí es que en estas dos maneras que Pedro dice, hace esta negación, dice: ni sé, teoría, ni entiendo, práctica. Pedro no va a negar a Jesucristo simplemente de una manera, ¿cómo se puede decir? Superficial. Él lo va a hacer por todo su ser, en todo lo que él es. Va a negar a Jesús en este momento. Dice, entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Por lo más que Pedro estaba tratando de negar de ser de Jesucristo, todos dicen: no, pues con ese acento que tienes, tú eres Galileo. No se podía deshacer de ser Galileo, y los galileos estaban con Jesucristo. Dice, pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Este es el momento cual Jesús le había dicho a Pedro: esto va a suceder en tu vida. Esto no es algo que Jesús causó en la vida de Pedro. Esto fue algo que Jesús sabía que iba a suceder. Primero, Jesús supo que al llegar al jardín, Pedro junto con los discípulos no se iban a preparar en oración. Él les dice: oren, velen. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren. Mientras que Jesús estaba a un poco distancia de ellos lo escucharon llorando, ellos lo escucharon en angustia, ellos escucharon a Jesús orando, y mientras sucedía eso, ellos andaban como el pastor Adrián en el camino, cansado, y ellos llenos, sus pancitas llenas de la cena, también con el vino, todo el día lo que anduvieron caminando y haciendo, cansados. Ellos llegan al jardín y en vez de estar despiertos, en vez de estar orando, ellos están durmiendo. Entonces ellos no fueron preparados. Jesucristo sabía eso y sabía que por causa de eso ellos lo iban a abandonar en este momento. Él dice que ellos también lo iban a hacer para poder cumplir con la profecía de que cuando el pastor iba a ser herido, sus ovejas iban a salir y lo iban a abandonar. Entonces, esto fue algo que Jesucristo ya le había dicho a Pedro. Pedro está viviendo en este momento ahorita. ¿Se imaginan haber podido recordar las palabras de Jesús, decirles: van a fallar? Yo me acuerdo muchas veces de escuchar las palabras de papá cuando yo era niño joven. Me decía: si haces esto de esta manera, esto va a suceder. ¿Y qué hacía el necio? Lo iba a hacer a mi manera, no a la manera de papá, y siempre fallaba, ¿sí? Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Jesús le había dicho a Pedro que él lo iba a negar. De hecho, en Juan, en Marcos 14, 27 al 31, dice esto, dice: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: iré al pastor y las ovejas se dispersarán.
pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Iglesia, mantengan eso, porque aún mediante Jesús decirle a los discípulos, me van a abandonar, Jesús también les está dando la esperanza. Su abandono no significa que ya no son míos. Van a seguir siendo míos, y de hecho yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. 29 dice, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. Hombre valiente, hombre orgulloso, de mucho autoconfianza. Dice Pedro, yo no lo voy a hacer. Versículo 30, Jesús le contestó, en verdad, yo me imagino que Jesús se le acercó a Pedro y le dice, en verdad, Pedro, te digo, para que sepas, por favor entiende, Pedro, el que se le acercó y dice, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Ese es el tipo de persona que era Pedro. Jesús le dice, ¿me vas a negar? Él dice no. Y ahora en esta escena, Pedro está junto a las brasas, fuera de la casa de Caifás. Jesús está pasando por el procedimiento judicial, donde él está afirmando quién es, y donde el procedimiento judicial, donde él está afirmando quién es él, que él es el Hijo de Dios, y sabiendo que al decir eso lo van a crucificar. Jesús dispuesto a hacerlo. Jesús se fortaleció en el jardín, Pedro no. Ahora Pedro está afuera, Pedro no está frente al Sanedrín, Pedro está frente de una sirvienta joven de Caifás, del sumo sacerdote. ¿Qué le puede ser una sirvienta a Pedro? Pero aún así, Pedro estando allí, le dice a la sirvienta, tú conoces a él, tú eres de aquellos que andaban con Jesús. Él dice, yo ni conozco, yo no lo conozco. O sea, de nuevo, en práctica, en teoría, él dice, ni sé ni entiendo de lo que hablas. Ni sé ni entiendo de lo que hablas. Y él sigue, de hecho dice, bueno, pues aquí como que estoy en mucho peligro. Entonces él sale para afuera. Él sale para afuera donde estaba el arco, la entrada, y él está allí junto con otros, y lo mismo pasa, llega esta misma sirvienta como que le está molestando y dice, oye, tú tienes que ser uno de los galileos, y él, no, yo no soy, y dicen los otros, no, sí eres, porque tú eres Galileo, entonces tienes que ser de aquel. Y luego ya por la última vez dice Pedro, yo no lo conozco ya personalmente, yo no lo conozco. Lo que dice la palabra es que Pedro comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué significa eso? ¿Estamos diciendo que Pedro empezó a decir maldiciones? No. Lo que significa aquí es mucho más peor que uno empezar a decir maldiciones. Pedro empezó a jurar por el nombre de Dios que él no conocía a Jesús. Y la maldición era, si estoy mintiendo, que Dios me quite la vida. O sea, eso es básicamente lo que está haciendo Pedro. O sea, tanto. Y no sé de ustedes si han tenido esas conversaciones con sus hijos, sus jóvenes. Lo hiciste, ¿verdad? No, yo no hice nada. Pero es que yo te vi, yo no hice nada. Aquí está el video. Yo no hice nada, te lo juro por todo. Aquí está el video. ¿Cómo? Pues entonces sí fui yo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Cuando una persona tiene que jurar por el nombre de esta persona, por la otra, o por esto, por el otro, es que es mentira. Por eso nos dice la Biblia que no tenemos que hacer eso. Simplemente ser personas de verdad. Y en este momento Pedro no estaba haciendo de verdad. De hecho, Pedro lo negó así como Jesucristo había dicho, lo iba a negar. Lo hizo 3 veces antes de que cantara el gallo 2 veces. Y aún Pedro todavía estaba aferrado. Cuando Jesús le dijo, tú vas a hacer esto, estaba aferrado que no lo iba a hacer. Iglesia, este es el autoconfianza del peligro. Es cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Pedro dijo, quizás todos ellos lo van a hacer, pero yo no. Quizás todos ellos, pero yo no.
la autoconfianza, él pensaba de él mismo muy acá, muy arriba. Y en ese momento él fue humillado. Dice que se recordó y él empezó a llorar. Llegó el remordimiento en la vida de Pedro. Pero esa autoconfianza es lo que seguía causando el tropiezo de Pedro. No sé si ustedes han escuchado la fábula, se dice, la fábula, la historia de la tortuga y el liebre. Esta historia muchos de nosotros lo conocemos. Es una historia famosa de autoconfianza y el peligro de. ¿Por qué? Porque se dice, ellos corrieron una carrera. Y el liebre tenía tanta autoconfianza que ¿qué hace el liebre? ¿Es rápido o despacio? Rápido. La tortuga es un animal, una criatura despacio, lenta en caminar, en moverse. Pero lo que no entendía el liebre es que la carrera era de mucha distancia. Entonces, ¿qué pasó? Inicia la carrera y el liebre empieza a correr bien rápido. ¡Ja, ja, ja! Lo dejé atrás, lo dejé atrás. Y luego, ya no puedo. Está muy largo el camino, ya no puedo. Mientras que la tortuga anda bien despacio, bien lento, pero persistente. Y al final de la carrera, ¿qué sucedió? Llega el liebre por fin a terminar. Y la tortuga ya está ahí. ¿Qué? ¿Cómo me ganaste? Porque la tortuga se tomó su tiempo, mientras que la liebre se fue rápido en su autoconfianza. Algo similar me sucedió a mí. Me acuerdo hace unos años, no sé si fueron como unos 15 años atrás, yo ya había dejado de estar en el gimnasio. Cuando estaba en la preparatoria, pues estaba en el gimnasio con los deportes, pero ya había dejado de hacer eso. Y llega un amigo y me dice, hey, ¿quieres ir al gimnasio conmigo? Le digo, claro que sí, yo voy. Está bueno, vamos, y para que empieces a agarrarlo de nuevo. ¿Cómo que agarrarlo de nuevo? Yo todavía estoy y llegamos al gimnasio, fuimos al Gold's aquí en frente de Posh, sobre Del Mar, y empezamos a hacer todos los ejercicios. Y me decía el amigo, me dice, no tienes que hacer las pesas que hago yo. Le digo, ¿cómo que no? Lo que tú pongas yo lo voy a hacer. Y pum, y vamos. Todo iba bien. Ya me estaba cansando, lo estaba sintiendo, pero todo iba bien hasta que él dijo, ok, vamos a subir a correr. ¿Mande? Bueno, pues vamos a correr. Y como uno no se puede quedar atrás por su autoconfianza y su orgullo, subí y empiezo a correr. Y hasta un momento sentí que me iba a desmayar y nunca me había desmayado en la vida y sentía que me iba a desmayar y ay, ¿qué es esto? Por fin terminé y todo bien. Pero le digo al amigo, ¿puedes manejar tú? Y le di las llaves, nos subimos al carro y ya que nos íbamos saliendo, le digo, espérame tantito. Bajé la ventana y por causa de que el autoconfianza de su pastor. Otra vez llegó otro amigo. Uno piensa, pues ya va a aprender de su autoconfianza y su orgullo. Y me dice, fue el pastor Eri de aquí de San Isidro, ustedes lo han escuchado hablar. Me dice, hey, vamos a las bicicletas. Las bicicletas, pues claro, yo andaba en bicicletas como niño todos los días. Yo lo dominé, yo sé cómo andar en bicicleta, vamos. Fuimos y donde vamos a andar en bicicletas es como una calle de 3 millas y medio. Y un poco más allá de la mitad hay una loma que tienes que subir. Y luego llegas al final y luego te regresas. Bueno, el primer día voy y hice un lap. O sea, me llevaron una bicicleta pesada, mientras que ellos tenían unas bicicletas muy livianas. Y yo me voy en la bicicleta pesada y yo, todo bien, y platicando. Y muy bien, subo la loma y dije, oye, esto sí me sacó el aire. Pero terminé el primer día. El primer día, mire, salió bien. Pero luego el segundo día llega a la oficina, ¿vamos a ir hoy? Orgullo, autoconfianza. Sí, claro, vamos. Ese día íbamos en la bicicleta, yo hablando y platicando con él, no respirando, no me enfoqué en respirar, en el aliento, en el oxígeno que necesitaba el cuerpo. Y iba subiendo la loma y lo estaba sintiendo y dije, esto me va a matar aquí ya. Aquí voy a llegar al tope y ya.
El corazón quizás lo tenía 200 palpitaciones por minuto y voy llegando arriba y por fin terminé y ya íbamos llegando al final a donde llega con una reja, un portón y le digo, Eri, ve por tu camioneta porque no voy a llegar. Me dice, no, yo no voy. Le dije, mira, para que te vaya bien a ti, ve por tu camioneta porque no la voy a hacer. Y en eso, iglesia, nomás estábamos hablando de eso, llega una señora de 60 años, 65 años, en su bicicleta, haciendo lo que yo no podía. Y me dice, Eri, como hombres, me dice, ¿vas a dejar que te gane ella? Y yo, claro que no, me voy, nomás voy bajando la loma y ya no tenía nada en el tanque, nada. Bajo la loma y ya no podía dar, iba tan despacio, no les miento que los pájaros nos estaban rodeando arriba. Ellos pensando, ya va a morir aquí y va a ser nuestra cena. Les digo la verdad, pero me metí en este problema por causa de ¿qué? La autoconfianza. El pensar que uno puede por sí mismo cuando no puede. Y en la vida cristiana muchos de nosotros vivimos de esta manera. La verdad es que Pedro vivía de esta manera. Durante estos días que él estaba con Jesús, él seguía lo mismo. Dime que salga hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué? Salió autoconfianza. Y luego empezó a hundirse hasta que por fin extendió la mano a Jesús. Autoconfianza. Jesús le dice, ¿me vas a negar? Pedro dice, ¿qué? No, yo no lo haré. Autoconfianza. Están rodeados por 600 soldados quienes están arrestando, aprendiendo a Jesucristo. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada. Autoconfianza. Pedro, no haces eso cuando estás rodeado 600 a una persona. No lo haces. Eso no se hace, Pedro. Autoconfianza. Y en este momento él estaba viviendo ¿cómo se dice? Estaba viviendo el pecado de su autoconfianza cuando él negó a Jesucristo 3 veces. Y quizás nosotros no estamos en los momentos siempre de negar a Jesús, pero les he dicho que de igual manera, cuando nosotros decidimos pecar, nosotros estamos negando. Cuando nosotros decidimos hacer lo que no debemos hacer, lo estamos negando. Quizás Pedro la primera vez que negó a Jesús, como que no estaba preparado, lo sacó de onda, pero la segunda y la tercera vez, él lo hizo intencionalmente. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque no estamos preparados, porque no nos estamos apoyando de Jesucristo, no nos estamos apoyando de su palabra, pero nos estamos apoyando en nuestro entendimiento y lo que nosotros queremos. Nunca va a ser mejor tu entendimiento que el entendimiento de Dios. Nunca. Eso es imposible. Él tiene sabiduría infinita. Entonces, cuando la palabra de Dios dice algo, es mejor que nosotros tomemos esa palabra y hagamos esa palabra, vivamos esa palabra, apliquemos esa palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, para poder vivir de una manera que honre a Dios, en vez de vivir como Pedro, primeramente tenemos que regresar a entender que Dios ya nos dio su palabra. Algo clave que dice Marcos es que Jesús le había dicho. Pedro había recibido palabra de Jesús sobre este momento, pero él no se apoyó de esa palabra, sino que él se estaba apoyando de él mismo. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Iglesia, este versículo indica que el reconocer a Dios no es estar en medio del día y decir, Dios mío, santo eres, ayúdame. No es eso. Miren la palabra anterior. ¿Cuál es el punto? Es del entendimiento. Entonces, para poder reconocer a Dios en nuestras vidas, es reconocer que su palabra es lo más importante para nosotros. Su palabra es sabiduría y no lo que nosotros pensamos. Su palabra es beneficiante para el creyente. Pablo dice en 2 de Timoteo que la palabra de Dios fue inspirada de Dios y es útil, es próspera. ¿Para qué?
¿Para qué? 4 cosas. Dice, primero, para informarnos de lo que necesitamos saber nosotros. Regresando a Romanos 12, 1 y 2, que hemos platicado un poco de eso en las últimas semanas, dice que no seamos conformados al mundo, sino que transformados mediante la renovación de ¿qué? La mente. La renovación de la mente viene por el escuchar, el leer, el aprender de la palabra de Dios. Y luego Pablo dice a Timoteo, es útil para instruirte. En otras palabras, te da información, o para informarte, te da información, te da enseñanza. Algo que no conoces, la palabra de Dios te informa de ello. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos justos naturalmente. En el ser humano no existe justicia. En el ser humano no existe el amor. En el ser humano solo existe el pecado e injusticia. Tenemos que ser informados, enseñados por la palabra de Dios. Y luego, ¿qué hace eso? Nos reprende. ¿Por qué es que nos reprende? ¿Por qué sigue que nos reprende después de la información? Porque, como les dije, ninguno de nosotros somos justos sin Dios. Y cuando llegamos a recibir la palabra de Dios, que es el aliento de Dios, la palabra de Dios para nosotros, eso nos informa de dónde estamos mal. Y te dice, estás mal. Pero lo hermoso de este Padre Santo que nos ama es que no nos deja en que estás mal. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, están mal? Porque estás mal, porque te digo que estás mal. Y ahí se queda la conversación. Bueno, lo bueno es que Dios el Padre no es como nosotros. Porque Él ahora dice, bueno, ahora que ya te reprendí, que ya te dije dónde estás mal, voy a corregir tus pasos. Te voy a poner sobre las sendas o sobre el camino correcto para enderecer tus sendas. Y ahora que estás en el camino correcto, te voy a empezar a instruir para las buenas obras que yo he preparado para ti. Pero esto no puede resultar en nosotros si nosotros vivimos la vida con la autoconfianza de que yo soy la persona más justa en el mundo. Yo he estado en la iglesia por 30 años, pastor, ¿qué me vas a enseñar? Yo he estado en la iglesia toda la vida, ¿qué me vas a enseñar? Aunque tú enseñes la palabra y yo paso 6 horas en la oración con Dios, y Dios me dice en la oración lo que tú no me puedes decir. Y contigo te quiero decir, o solo a ti te quiero decir, la palabra de Dios es la única manera de conocer a Dios. La oración va mano y mano con la enseñanza. La oración no es un instrumento extra para ahora aprender algo místico de Dios que nos está revelado en la palabra. Eso no existe. La oración es para tener comunión con el Dios que se ha revelado hacia nosotros mediante su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice el proverbio que para reconocerlo tienes que llegar a tener su entendimiento, su palabra. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un ¿qué? Un necio. Pero el que anda con sabiduría será librado. Les voy a decir exactamente lo que quiere decir este proverbio, porque lleva una palabra fuerte. Y la palabra es esta: el confiar en nuestro propio corazón es estupidez. Eso es lo que significa ser un necio. Muchas veces no nos gusta escuchar eso. Ay, pastor, me ofendes. Yo no te ofendo. Yo te digo la verdad. Yo a veces soy necio y sigo en mis estupideces también. Pero cuando la palabra llega a nuestras vidas, debería transformar. Y ojalá que en vez de ser necio 100 veces al día, ahora soy necio 10 veces al día. Ojalá solo una vez al día. Porque eso es la santificación mediante la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apoyamos de Él y nos apoyamos de su palabra, nosotros estamos más preparados para estos momentos en la vida. Pedro no lo estaba, pero nosotros sí lo podemos estar. Tenemos el ejemplo de Pedro, tenemos la enseñanza de toda la palabra de Dios. Sí podemos llegar a obtener este tipo de vivir, solo que tenemos que confiar en Él y menos en nosotros. Menos en nosotros. Y lo hermoso de este pasaje
y de esta historia es que hay esperanza aún cuando nosotros fallamos. Aún. Lucas 22, 31 al 34. Lucas agrega algo importante a esta historia. Cuando Jesús le está diciendo a Simón Pedro que lo iba a negar, miren lo que dice en el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para sandariarlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Satanás te quiere sacudir como trigo, pero yo he rogado. ¿Saben por qué nuestra fe tiene que estar en Él? Porque nuestra perseverancia como creyentes no viene de nosotros, viene de aquel que intercede por nosotros. Si el creyente va a perseverar hasta el final, y la Biblia nos dice que sí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque nosotros somos lo suficiente buenos, no porque nosotros somos lo suficiente justos, no porque nosotros somos lo suficiente inteligentes, no, es porque tenemos un Salvador quien se dio por nosotros sobre la cruz del Calvario para nosotros tener el perdón del pecado, resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Y no solo eso, el libro de Hebreos también nos dice que Él ahora está en el cielo a la diestra del Padre y intercede por nosotros cada día. Qué egoísta de nosotros, qué orgullosos somos de pensar, arrogantes de pensar que nosotros vamos a perseverar. No, no es por causa nuestra, sino por la causa de Él, porque Él intercede. Y porque Él intercedió por Pedro, aunque Pedro lo negó, Pedro no tuvo una falla en su fe. Él no perdió su fe en Jesús, en lo que él conocía de Jesús como Mesías. Es por eso que ya después, de una manera hermosa, Jesús lo restaura. En Juan capítulo 21, 15 al 19 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo o que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: ¿apacientas qué? Apacienta mis corderos. En otras palabras, fortalece a tus hermanos. El versículo 16 volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. El versículo 17 dice: Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras un joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificará a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme, sígueme. ¿Se acuerdan dónde estaba Pedro cuando estaba en la casa de Caifás? ¿Junto qué? Junto a las brasas. Y en este momento hermoso, armonía aquí en literatura, algo hermoso, Jesús regresa a Pedro junto con las brasas. Junto a las brasas, Jesús le hace la pregunta: ¿me amas? ¿Me quieres? 3 veces, así como Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro fue restaurado a ser un apóstol,
a ser el líder de los apóstoles de la nueva iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo intercedió por él, porque Jesucristo le dio su palabra y porque Jesucristo lo restauró. Cuando nosotros fallamos, y sí lo hacemos, algunos de ustedes antes de llegar hoy, varones frustrados con su esposa: ¿por qué no podemos llegar a tiempo, mujer? Mujeres, ¿escucharon eso? Pues vete tú entonces, yo me voy sola. Y ya empezamos en un diálogo sin paciencia, un diálogo en enojo, en venganza, y nada de eso glorifica a Dios. Pero ¿saben qué? Aún hay esperanza, y esa esperanza viene en la forma de Jesucristo. Él intercede por nosotros. Quizás nosotros vamos a tener momentos en nuestras vidas como el de Pedro, cuando Pedro negó, pero su fe no fue cancelada. Pero aún así Jesús está intercediendo por nosotros y va a causar que nosotros podamos perseverar hasta el final para estar con Él. Iglesia, apóyate de Él. Él es la verdad, Él es la vida eterna, Él es el Todopoderoso, Él es el Salvador resucitado entre los muertos, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es eternidad. Todo está en Él. Apóyate en Él y no en ti mismo. Y cuando haremos eso, cuando podamos llegar a ese estilo de vida, créanme que esos momentos de necio en nuestras vidas van a ser menos y menos y menos. Y para aquellos que lo hicieron anteriormente o ya hemos cometido nuestro error hoy, hay misericordia y esperanza en Jesús. Él intercede por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por ser un Dios bueno, por darnos un Salvador en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, perdónanos que a nosotros muchas veces se nos va los momentos sin apoyarnos en Él y en tu palabra, y cometemos errores y pecados contra ti. Perdónanos primeramente y ayúdanos a poder vivir esta vida mejor preparados en el apoyo de tu Hijo amado Jesucristo, orando, estudiando, escuchando, creciendo y dependiendo de Él y no de nosotros mismos, sabiendo que vamos a perseverar por causa de Él, no de nadie más. Padre, te amamos, te adoramos y todo lo oramos en su nombre.